Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete, calamares, bienvenidos a una nueva entrega de este nuestro canal. Hoy vamos a hablaros de un tema muy interesante y le hemos puesto por título Las cicatrices invisibles de Roma. Y uno puede pensar, a ver, Roma tiene cicatrices son marcas en la piel, marcas visibles. ¿De qué demonios nos hablarán estos dos ahora? Porque no entendemos el contenido. Pues muy sencillo, el contenido no es de la parte física. Hoy os vamos a hablar más que nada de la parte psicológica, de la parte emocional. Y cuando hablamos de las cicatrices, son las cicatrices que quedan en la mente de esos soldados y esos legionarios que luchaban por Roma. Y para ello, pues, ha sido, mira, nombrar la palabra Roma y ya ha aparecido aquí, cual si estuviera al otro lado de la puerta esperando, pues Ángel Portillo, que está ya preparado para hablar de traumas emocionales. Primero, bien hallados los mochuelos y las mochuelas y los calamares. ¿Qué te iba a decir? Tú me has invocado, has dicho Roma, eso es una invocación. Antes me ha parecido decir que decías demonios, no querrías decir lemures, ¿no? Sí, bueno, un poco estamos ahí, ¿no? Como hoy vamos a trabajar un poco esa parte más emocional que los romanos también asimilaban al inframundo, al más allá, el limbo, ¿no? Entre la vida y la muerte, Ángel, en la antigua Roma, pues como que era un velo muy fino, ¿verdad? Sí. Además, la primera cicatriz que creo que es importante que sepan los oyentes, ahora que hemos dicho lo de los lemures, es a cuando ya no miedo psicológico de los que vamos a hablar, sino en el caso de morir, que no los enterraran, que no tuvieran una digna sepultura y un funus honesto, con lo cual se convertirían en almas errantes. Imagínate que vas a batalla ya con esa presión. Bueno, para mí más que una presión ya es un condicionante, ¿no? Y más allá de lo que pensara el enemigo que tuvieras allí enfrente, pensando pues en su religión, en cómo adorase a los dioses, no vamos a enfocarlo desde la perspectiva de eso, vamos a enfocarlo desde la perspectiva de la mentalidad y de la creencia romana. Y como siempre, pues lo que os avisamos siempre que hacemos un programa, ¿no? Que quitaros las gafas del siglo XXI porque sería imposible entenderlo, ¿no? Entonces hay que entenderlo desde la perspectiva del hombre que tiene una mentalidad de ese momento y que concibe como la muerte como algo, un paso, ¿no? No pensemos en el momento del cristianismo que te venden, voy a decir, a ver, que nadie se enfade cuando diga que te venden que hay una vida más bonita después de la muerte, ¿no? Para un romano de ese momento no era eso, se iba a la Estigia, ¿no, Ángel? Se iba ahí al inframundo con unas moneditas que te tenían que poner, porque si no te ponían las moneditas en los ojos, te condenaban a estar 1000 años vagando, ¿no? Por la laguna sin poder cruzarla. Entonces, imaginaos esa perspectiva, ¿no? La muerte para un romano del siglo III, del siglo IV antes de Cristo, no era la misma muerte que un romano del siglo IV después de Cristo, que ya vivía o enfocaba su vida y su muerte en otra religión. Entonces, los conceptos cambian. Entonces, no hace falta salirse del Imperio Romano, simplemente hace falta hacer un viaje en el tiempo. Entonces, imaginaos la perspectiva de un hombre que sabe que va a morir o que tiene muchas posibilidades de morir, porque no es simplemente el hecho de que te maten, sino qué pasará después de tu muerte, a dónde irás, qué harás, qué harán los que se queden por mí para que mi tránsito a la otra vida sea el correcto y el adecuado. Entonces, eso también genera un pesar, una carga, una pesadez mental que imaginaos ahora que estamos a unas horas del alba, y en el alba sabemos que nos vamos a enfrentar a un contingente de bárbaros temibles, britanos, pintados de azul, que son unos salvajes, que van a pecho descubierto y que realmente puede ser que nos queden unas horas de vida en este mundo. Y realmente tú ya estás pensando en qué va a pasar, en cómo va a ser tu paso a la otra vida, si tus compañeros van a poder recuperar tu cuerpo, si tus compañeros te van a poder dar esas monedas o dejar esas monedas para que tú hagas el paso de una manera correcta y adecuada, ¿no? Entonces, son muchas cosas en las que pensar, mucha presión, ¿verdad, Ángel? Sí. Es que esos cuerpos que no han sido enterrados
vagan convertidos como lemures. Pero es que además personas expertas en nigromancia pueden obligar a esos espíritus a hacer cosas que ese soldado evidentemente no quiere, ¿no? Su esperanza es que si muere en batalla con honor, sus compañeros recojan su cuerpo, lo entierren de una manera respetuosa y de esa manera, como mínimo, ya sabemos que hoy Roma era una sociedad politeísta y había diferentes visiones de la muerte, ¿no? Pero la general era pues ir al inframundo y como mínimo quedarse tranquilo. Ir al inframundo y allí yo pues vivo una vida aburrida, pero tranquila, sin molestar absolutamente a nadie, ni vagar por valles del olvido, ¿no? Ni estas cosas, ¿no? Esta presión para una persona creyente, el pensar que si una parte de su cuerpo es arrancada de él, una persona puede utilizar esa parte de su cuerpo para obligar a su alma a hacer una atadura de cualquier cosa, esto es, para una persona creyente, duro, es duro. O sea, ya cuando te enfrentas a batalla. Y también es consciente, el soldado profesional es consciente que cuando ganes una batalla, aunque la gana, va a haber muertos. Claro, y esto, Ángel, lo hablamos desde la perspectiva del soldado porque también es el que tiene la muerte como más cerca, ¿no? En la vida cotidiana, un hombre civil, un soldado en su vida civil, pongamos que se jubila con honores, que se retira y que muere de muerte natural, sabe que su familia va a velar y va a hacer todo lo posible, o sea, hacerlo todo para que reciba su sepelio correcto, que los ritos sean los adecuados. Pues ahí no va a tener el temor a hacer ese paso a la vida. Pero en un terreno inhóspito, en un limes fronterizo, en una emboscada, por ejemplo, ahora se me viene aquí a la cabeza, antes de entrar a los detalles, el ejemplo más claro es ese momento de huida de Teutoburgo, ¿no? Esos soldados sabían que si morían allí nadie los iba a enterrar. Al final estaban viendo como muchos de sus compañeros eran arrastrados hacia altares, los mataban y los capturaban para ver tú a saber lo que les hacían. Entonces, cuando Germánico llega tiempo después, se encuentra aquello que no les han dado sepultura y que los han saqueado y que están los cuerpos allí al descubierto. O sea, para Germánico, esa imagen y sus tropas que llegaron allí a esa zona, tuvo que ser como una impiedad, como diciendo, es que han dejado que todos los cuerpos de todos los legionarios que perecieron en esas 3 legiones quedaran insepultos, sin ningún ritual. O sea, son miles y miles y miles de almas para el concepto de un romano de aquel momento que están vagando por el inframundo sin un orden, sin una manera de poder descansar en paz, ¿no? Para él es durísimo eso, imaginaos. Sí, claro, a nosotros ahora nos hace un poquitín de gracia, ¿no? Pero aquellos legionarios primero clamarían venganza. Evidentemente los que iban con Germánico, que por cierto cobraron venganza, ¿no? Pero sería un trauma enorme, o sea, ver que ellos en esos bosques no ser enterrados dignamente, es que eso claro, era para ellos un trauma, ¿no? Este trauma era cotidiano en cualquier soldado, o sea, porque el oficio del soldado es jugarse la vida. Y esto era presente en toda batalla y probablemente en toda salida en terreno enemigo, incluso amigo, porque puede ser enemigo de muchas personas, ¿no? Así que con esto vivían de una manera cotidiana, ¿no? Es difícil que nosotros podamos entender esto, ¿no? Pero esta presión de soldados modernos, de guerras modernas, que hemos visto en muchas películas, por ejemplo, guerras del Vietnam, ¿no? Sin entrar en el conflicto en sí, sino esos soldados que sabían que en cualquier momento los podían matar un enemigo, ¿no? Y que ven que el soldado de al lado lo han matado, ¿no? Y que si es cristiano, igual se va y ese cuerpo no lo recuperan y no lo entierran. Muchas veces en el mundo actual se busca el cuerpo de la persona para hacerle un entierro digno, ¿no? Porque todavía hay muchas personas que creen en eso, ¿no? Aquellas personas no es que creían eso, es que era una obsesión. Les daba miedo al no morir correctamente, ¿no? Pues con esto, fíjate con lo que hemos empezado, ¿no? Con esto tenían que sobrevivir. Pero esto, vamos a decir, si mueren, esto es el tema, si mueren, ¿no? Que es doloroso. Pero ¿y si no mueren? Si van a una batalla, ¿no? Tú aquí en
En el guión has explicado una pequeña historia, ¿no? Que más o menos plantea lo siguiente, ¿no? Yo tengo un hombre que ha hecho una batalla, voy a hacer una imagen de una batalla. O sea, el soldado romano, su gladius tiene 60 centímetros. Cuando le clava ese gladius en la barriga de un... Has dicho de un caledonio, que es un bárbaro, pues bueno, cuando le clava ese gladius, lo tiene a 60 centímetros. Se lo clava, nota cómo se lo clava, se lo gira dentro una vez clavado, tiene que oír el ruido de esa persona, tiene que verle la cara de sufrimiento a pocos centímetros de él, ni a un metro tan siquiera, ¿no? Y eso lo está viendo allí en ese momento, ¿no? Igual ve justo en ese momento que un compañero de su lado ha muerto, ¿no? Bueno, acaba la batalla y ese hombre llega a la noche y se sienta al fuego, ya acabado, ya ha cenado, se bebe su vino, se copa sus copitas, ¿no? ¿En qué piensa ese hombre? Bueno, claro, eso es lo que queremos definiros, ¿no? Que a mí me vendría a la cabeza, como le vendría a él seguramente, todos esos fantasmas de esa batalla, ¿no? Él regresaría, imaginamos, una y otra vez al campo de batalla para ver los cuerpos de los caídos, de los enemigos, de sus compañeros, escucharía seguramente los gritos de estos, de unos y de otros, y sentiría también incluso físicamente el peso de un escudo que ya no tendría en sus manos, ¿no? Y mientras tanto, pues a su alrededor esta escena ficticia nos presenta a cómo los demás están durmiendo o, en ¿O el no? mejor de los casos, fingir que duermen porque tampoco pueden dormir, porque hay que entender o hay que comprender que, a ver, los traumas de guerra no son exclusivos de las guerras contemporáneas. Hay quien se piensa que es que, claro, los veteranos de Vietnam, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, los veteranos del Golfo, ¿vale? Pero es que si los veteranos del Golfo, los veteranos de Vietnam y los veteranos de la Segunda Guerra Mundial llegaron o volvieron traumatizados, ¿por qué no iba a volver un veterano de las guerras o de las campañas de Aníbal? O de la Segunda Guerra Púnica, o de las campañas o las guerras dácicas. ¿Por qué no? Porque realmente vería y sentiría y palparía lo mismo que un soldado contemporáneo o moderno, pero creo que elevado a la enésima potencia, porque no es lo mismo disparar desde una trinchera o disparar a un enemigo desde lejos, o con un tanque, o ver que vuelan de un cañonazo a un enemigo, un bombardeo de la aviación, que tener que matar a alguien con tus propias manos y que escuches y veas, como decía Ángel, su cara de terror, su mueca desfigurada cuando le sacas el gladius de las entrañas. A ver, es que al final hay que saber vivir con ello, y no penséis que los romanos, por ser del siglo III, del siglo IV, del siglo I, estaban más preparados para la violencia que otros. Sí, era una sociedad violenta, y mucho, pero no todo el mundo estaba preparado y estaba curtido como para aguantar las experiencias continuas de campañas muy largas y de estar matando día tras día con tus propias manos a centenares de personas o decenas de personas. Entonces, el trauma es ese. Y igual que no lo vivía él, o que lo vivía el que está, nuestro personaje, que en este momento, nuestro protagonismo, los demás que estaban con él, pues también lo hacían. Y ese golpe de hierro contra hueso sigue sonando en su cabeza, y para él la guerra no ha terminado. Simplemente ha cambiado de lugar. Ahora está en su cabeza. Cuando hace un momento o hace unas horas estaba en un campo de batalla, pero la guerra sigue trabajando. O sea, ha causado y ha dejado ya su huella. Eso es el trauma el síndrome postraumático de la guerra, ¿no? Que los legionarios romanos también lo tenían. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es que no somos capaces de imaginar qué debe ser sentir clavarle a una persona un gladio bien afilado y que avance por su carne y se pare en el hueso. Y tú notes que es el hueso. O sea, estás introduciéndote en el cuerpo de otra persona, ¿no? O lo que te he dicho, tu amigo muere, pero no muere automáticamente. Muere igual gritando tu nombre, o muere llamando a su madre. Y tú estás allí. O sea, tú tienes que seguir adelante, ¿no? Y luego pasa esa noche. Y pasa otra noche. Igual viene otra batalla, ¿no? Todo esto se tiene que meter en la cabeza, ¿no? Y esto, dijéramos, ese sufrimiento, dijéramos, ahí empieza el germen de esa batalla, que ya no has muerto, ni has tenido miedo a morir, ni que te suicidas, no, estás vivo y tienes que vivir con todas estas cosas, ¿no? Ese compañero que ha muerto a tu lado, en la República, pues era igual uno de tu barrio, porque la República se iba
por curias y se iba por, bueno, depende de la época, por centurias, ¿no? Pero era uno de tu barrio, igual era el panadero de tu barrio y tú eras el herrero y todos los días le comprabas el pan. Pues el hijo de ese hombre que le comprabas el pan se está muriendo a tu lado. Igual había jugado con él corriendo por las calles de Roma y ese es el que moría. No moría un extraño, murió tu amigo, ¿no? Y en el caso ya a partir de Mario, que tenemos soldados profesionales, hablaremos más adelante, pero tenemos el tema del contubernio. Estamos hablando de 8 hombres que viven todo el rato juntos, todo, lo bueno, lo malo, el hambre, el calor, el frío, lo viven juntos. Cuando abren los ojos, lo primero que ven es a ese hombre, ¿no? Pues ese hombre es el que muere y él sobrevive, ¿no? Este es lo que les puede suceder. Pero bueno, yendo al primer problema que se pueden encontrar estos hombres, el primer problema, Ángel, sí, llevamos 20 minutos de programa y verdad que todavía vamos por el primer párrafo del guión que te he sí, escrito, ¿verdad? Que es sí, que no hemos llegado ni al segundo, sí, es que los guiones están sobre, no supravalorados demasiado, porque sí. todo esto ha salido de nuestra capacidad de debatir, ¿no? De nuestra capacidad de... Los Dime, voy a dime. contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 líneas. 16 minutos. No puede No, ser. oye, más que nada, esto lo afirmamos pues para que veáis que a veces tengamos los guiones que tengamos, muchas veces os decimos cuando hacemos los programas, cuando nos vamos de viaje con los que nos acompañan, los guiones están sobrevalorados. Y no lo decimos por decir, lo decimos porque realmente nos damos cuenta de que hemos hecho un guión de 4 páginas y si queremos hacerlo todo vamos a estar 6 horas y media aquí hablando. O sea que sabemos que os gusta, por otra parte, pero bueno. Bueno, es que te pones a hablar y me sacas cosas hacia la cabeza. Sergio, ¿qué quieres que te cuente? Yo soy así, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos en ese hombre que en ese momento siente, pues que tiene un problema. Él siente que no duerme, siente pesar por su compañero. Pero claro, estamos viviendo en una sociedad romana, en una sociedad preparada para la guerra, en una sociedad en que la virilidad del hombre es incuestionable. Mostrar eh, mostrar debilidad es una ofensa, es lo peor que te puede suceder. Tú tienes que ser un echado para adelante, ¿no? Pero sin embargo estás viviendo esto, ¿no? Entonces, estas actitudes romanas, ¿no? La virtus, la pietas y la fides nos parece una tontería, pero están aquí también influencian, ¿no? Sobre todo en este caso, la virtus, que hablaremos más de ella, pero también entra la fides, porque tú tienes que ser fiel y confiable a tu comandante. Si tú le muestras debilidad a tu comandante, no eres fiable. Entonces ya estás rompiendo la fides, ¿no? Y además tienes que mostrar pietas, porque tú tienes que luchar por Roma, porque Roma es un proyecto de los dioses. Y tú estás en el campo de batalla a través de unos hombres que te mandan, y ellos están ahí también porque los dioses son así. O sea, la estructura del ejército, la estructura de la sociedad romana también tiene que ver con la pietas, ¿no? Pues nos vamos al tema más importante, que es la virtus, que es ese comportamiento del ciudadano romano. También entra dentro de la virtud diferentes aspectos sociales que no tienen que ver con esto, como salubritas, humanitas, veritas, autoritas, dignitas, pero bueno, nos vamos a ir al importante, que es la habilidad y la fuerza masculina. Está en una sociedad en la que no se puede mostrar debilidad de ninguna de las maneras, o sea, que te lo tienes que comer con patatas. Claro. Y debajo de esa virtus, pues hay hombres, ¿no? Aunque la virtus pueda parecer así a simple vista, como lo ha narrado Ángel, pues una coraza, que debía o debería impedir que todas esas emociones pasasen, la verdad es que los legionarios eran hombres, ¿no? Hombres que habían visto cosas atroces que ninguna mente podría ser capaz de soportar. Una mente, me refiero a un ciudadano civil, ¿no? Y que estaban codeándose a diario con la muerte. O sea que imaginaos, eso es, por mucha virtus que tengas, en realidad, cuando te das de frente con una batalla y con lo que ocurre dentro de una batalla, esa virtus puede quedar en un segundo plano, ¿no? Y en este caso los cronistas, por ejemplo, siempre nos han hablado de las victorias, de las águilas levantadas, de todos esos grandes discursos triunfales de los generales victoriosos, cómo animan y arengan a sus tropas. Estaréis hartos de ver en todas las películas, ya no solo de Roma, sino de todas las épocas de la historia de la humanidad, como siempre hay un William Wallace de turno, un Máximo Décimo de Meridio de turno, ¿vale?
hasta en El Señor de los Anillos tienes a Aragorn haciendo ese discurso a sus hombres de Gondor. O sea que esa es la parte bonita, la parte bucólica, la parte más poética, más llamativa de toda la parte bélica, ¿no? Pero en esas líneas hay que tener en cuenta que no hay espacio para otras cosas muy relevantes, que es el temblor de las manos, las noches en vela, los gritos en sueños, las apariciones de los fantasmas de los compañeros que han muerto en batalla, etcétera. Eso no lo escribía Roma, ¿verdad, Ángel? Porque ese dolor no vende, no es un buen atractivo de propaganda para reclutar nuevos legionarios. Esta frase del guión, vamos a coger el guión, Sergio, para contradecir lo que has dicho antes. Esta frase del guión es espectacular. Dices, Roma no escribía sobre el dolor porque eso no vendía. El dolor se bebía, se enterraba y se ofrecía a los dioses. Y punto. Ya está. Y no hay más que hablar, no hay más que discutir, ¿verdad? No, es que acabamos el programa aquí, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando, pero para que entiendan que tenemos unas personas traumatizadas. Ahora, por ejemplo, tenemos a personas que pueden pasar un tipo de trauma, pero tenemos todo un sistema de servicio psicológico, neurológico, ¿no? Y psiquiátrico que los intentan ayudar, ¿no? En aquella época no podías mostrar debilidad. No podías decir que estabas llorando por tu compañero de batalla. Porque es decir que eras débil. Y si eras débil no eras un Weir. No eras un hombre. Pero Ángel, permíteme que te haga aquí una pregunta. Pues sí. A ver, tú quieres decir, o quieres, pongamos en el hipotético caso de que yo he visto muchas muertes y he llorado por Cayo, he llorado por Silanus, por Silanus, y luego llega un momento y ya dejo de llorar. Porque el trauma es tan fuerte, o ya he visto tantos traumas y tantas situaciones críticas que mi cuerpo, mi corazón, mi mente o se ha roto, o ha bloqueado el dolor, o ha bloqueado el trauma, o eso sigue siempre latente ahí. Pero, claro, al no poder expresarlo porque la gente me va a decir que soy un cobarde, pues al final de tanto engullir emociones, pues acabo convirtiéndome en un ser de mármol, ¿no? En un autómata, ¿no? Sí, quizás lo estoy llevando un poco al extremo, pero a lo mejor ese hombre o se endurece o se tiene que acostumbrar a lo que ha estado viendo y sigue teniendo el trauma, pero no visible, pero eso siempre queda ahí, ¿no? Entonces, comparado con la actualidad, pues a lo mejor sí que, como tú dices, hay herramientas y tal, pero ¿cómo lo enfocaba entonces el legionario romano, no? ¿Crees que es factible este escenario que te dibujo? Claro, yo no, ahí sí que ya me mata. Yo ya la parte psicológica no la puedo responder, pero lo que sí que parece extraño, si una persona reacciona así, es que está coartándose demasiado, ¿no? O sea, no sé si una persona puede reaccionarse mucho tiempo sin romperse del todo, ¿no? Porque al final, si tú no sueltas el trauma, vivir todo el rato con el trauma debe ser vivir traumatizado. O sea, al final, tampoco reaccionar a la muerte de otro, ¿no? Tampoco sentir dolor por la muerte de otro, tampoco tiene que ser muy bueno, porque al final te quitan la humanidad que tienes dentro, ¿no? Y luego, ¿cómo puedes ver a tu mujer? ¿Cómo puedes ver a tus hijos? ¿Cómo puedes ver a tus compañeros, ¿no? Si evitas tener cualquier sentimiento en este sentido. No es fácil, no es fácil. La verdad es que prefiero no verme en esa situación y tampoco sé muy bien cómo reaccionaría, ¿no? Hay algunos autores clásicos, como dices tú, que hablan de esto, ¿no? Lo que pasa es que la palabra trauma tampoco la utilizan, ¿no? Por ejemplo, dice Lucrecio, dice que reviven los terrores de la guerra en sueños y despiertan agitados como si la batalla siguiera rugiendo. Y esto es una pesadilla. O sea, nos está describiendo que tiene una pesadilla. Lo que tampoco sé yo si estas personas eran capaces de entender que eso era un trauma realmente, o eran recuerdos, o malos recuerdos, ¿no? O sea, hasta dónde eran conscientes ellos que eso afectaba a sus mentes. Ya. Y tenemos a Plutarco, por ejemplo, que también dice que los soldados que se sobresaltan con el sonido de una trompeta creyendo que Marte los llama de nuevo al combate. O sea, entonces queda claro que los veteranos de guerra también estaban traumatizados y que, como hemos dicho antes,
no era un concepto exclusivo de las guerras contemporáneas ni modernas, sino que esos hombres que habían estado en el frente de batalla, pues también tenían sus resquicios, las consecuencias, ¿no?, de haber combatido. Pero ahora hagamos un ejercicio de imaginación, vamos a hacer que nuestros seguidores, que nuestros oyentes de todos los canales que nos escuchan, pues se sumerjan con nosotros en una especie de role-playing, ¿no? Vamos a hacer como una especie de obra de teatro y vamos a intentar haceros entrar pues en una batalla de la antigüedad, ¿no? Imaginaos, miles de hombres alineados bajo los estandartes, podéis hacer evocación de todas esas películas que habéis visto en Hollywood, aquí os dejamos, no hay ningún problema. El sol en lo alto os hace sudar dentro de las armaduras, notáis el peso en los hombros, notáis la presión en el pecho, notáis el polvo, el sol, todo os ciega los ojos, estáis sudando, os está cayendo las gotas de sudor en los ojos, os caen por la columna vertebral, notáis dentro de la túnica cómo se os engancha la piel y sin apenas distancia hay otro frente de batalla y tenéis a unos enemigos que están a nada, con ganas de rebanaros el cuello, de ensartaros las entrañas y que quieren buscar el cuerpo a cuerpo. Sentid en vuestras carnes ahora lo que es tener que luchar por vuestras vidas sí o sí, porque el que hay delante os quiere matar. Y vosotros, si no los matáis, os va a matar. Entonces, choque de escudos, sangre caliente que os salpica el rostro, el grito del compañero atravesado a vuestro lado. Sé que es muy cruel, sé que es muy duro, pero es la realidad de esos hombres que luchaban por Roma. O sea, no nos estamos inventando nada. ¿Seríais capaces de veros ahí? Y con esto quiero deciros que las guerras de Roma no eran heroicas. No quitaos esa imagen de la cabeza, sino que más bien eran brutales. Los legionarios pasaban día marchando bajo lluvia, comían pan duro, bebían vinagre, ese vino, ese posca, dormían sobre tierra húmeda y veían morir a sus amigos que en muchas ocasiones no podían ni enterrarlos, lo que ha dicho Ángel antes. O sea, duro no, lo siguiente. Traumático no, lo siguiente. Las guerras modernas son traumáticas, pero estas guerras, a mi parecer, son tremendamente brutales. No sé si me he pasado 3 pueblos, ¿vale? A lo mejor os he hecho, este role-playing ha sido un poco sanguinario, pero es lo que vivían esos hombres cuando estaban en el campo de batalla, ni más ni menos. No nos hemos inventado nada, o sea que lo que queremos es que sintáis en la piel, o meteros en la piel de un legionario. Te has quedado quizás corto, ¿no? Sí. Ahí faltan manos cortadas y pies y hachas cortando venas y gente sangrando, muriendo, pidiendo ayuda, ¿no? Y así eran las guerras. Ha sido la versión soft, Ángel. ¿No? Vale. Entonces no. Entonces vomitaran. Estamos diciendo, no, pero que es que Claro. hay que entender que estas personas son brutales. Y tenemos a ese hombre luchando en primera línea de batalla. Ya hemos hablado en algunos programas en la biblioteca y en Calamares de que había renovación de líneas, ¿no? Pues tú imagínate el tercero de ese contubernio que está esperando su lugar. ¿Siente miedo? ¿No siente miedo? Cuidado con estas cosas, ¿no? Si va hacia atrás, al enemigo le da miedo, pero ahora explicaremos lo que le puede pasar si va hacia atrás a su ejército. Pero es que además ir hacia atrás era vergüenza pública, pero no solo de él, sino de su casa, de su familia. Imagínate que yo estoy viendo que a mi compañero, mi compañero, en este caso, es el que va ganando y le corta la mano de cuajo a un picto, por decir algo, ¿no? O a un germano. Y yo voy a ir hacia allí, evidentemente, esto me tiene que traumatizar a la fuerza, ¿no? Pero no puedo ir hacia atrás. No puedo ir hacia atrás primero por miedo a mis generales, que diremos algunos castigos que me pueden suceder, pero también por lo que dirán en mi casa, por la vergüenza pública. Porque si mi padre se entera de que yo me he ido hacia atrás y el pueblo se entera, lo van a decir a mi padre. Se lo van a decir a mi madre, se lo van a decir a mis hermanos. Le van a decir a mis hermanas que no se van a casar con ellas porque son hermanas de un cobarde, de una persona que echó hacia atrás, abandonó a sus compañeros y su obligación con los dioses de Roma, ¿no? Este terror de no poder ir hacia atrás y tener miedo de ir hacia adelante, hay que negociarlo, ¿eh? Estamos siendo brutales, pero es que son cicatrices que tienes que tener
en la guerra, ¿no? Y luego, pues resulta, Sergio, que, que no solo tú, sino tu unidad se ha hecho hacia atrás. Y esto los jefes no lo pueden consentir. Correcto, es que los castigos dentro del ejército también dejaban cicatrices, ¿no? Unas físicas, evidentemente, y otras también psicológicas y emocionales, ¿no? Por ejemplo, uno de los castigos más conocidos que hemos relatado 1000 veces en este programa y en otros programas es la dequimatio, ¿no? Ese castigo consistía en que 1 de cada 10 hombres era ejecutado a golpes o a pedradas o lo que fuera por sus propios compañeros. Imaginaos qué duro podría o tenía que ser matar a un compañero tuyo por una acción de toda la unidad, que pudieras tener una muerte de este tipo, ¿no? O sea, que es durísimo, no solo con tener que golpearlo, sino que te obligaran a hacerlo, porque es que si no te mataban a ti. O sea que realmente, para un legionario, no solo he tenido que sufrir los avatares de la batalla y de la guerra, sino que es que ahora me están obligando a matar a un compañero con el que he servido, con el que he dormido, con el que he pasado muchas horas, y que todo ha sido por azar, por sacar una piedra de un color diferente o sacar una pajita más corta que otra, etcétera, etcétera, porque es 1 de cada 10 totalmente al azar. Y esto lo exige mi general después de lo que he hecho yo por Roma y de lo que yo, porque tú puedes ser que hayas estado combatiendo en 100 campañas y en una, la última, pues te has visto desbordado, tu unidad ha retrocedido y el general quiere dar un castigo, ¿no? A ver, en tiempos del Imperio esto ya era muy difícil encontrar una dequimatio, es más de tiempos de la República, pero sí que es verdad que no deja de ser un castigo extremadamente duro para unos legionarios. Yo qué sé, destitúyelo, échalo del ejército, una misión ignominiosa, o a dormir extramuros, o lo pones sin el cinturón, que eso te es sin el quínculum, que también es una humillación. Pero esto y lo que viene después, que va a explicar Ángel, para mí excesivo. Pero bueno, No, yo creo, Sergio, que en el caso de estar en batalla, te mataban igual. Claro. En el Imperio como en la República, ¿no? En otro caso, pues sí que podía haber otro tipo de castigos, pero aquí te mataban. Si ya abandonabas, por ejemplo, el campamento o te acusaban de traición, pues oye, pues a ellos les gustaba mucho la cruz, a los romanos eran así, ¿no? A los ciudadanos romanos no se les podía crucificar. Bueno, a un ciudadano romano de pleno derecho, a algunos se hizo, pero raramente. Pero los legionarios no eran ciudadanos romanos de pleno derecho. Cuando juraban el sacramentum al ejército romano, cedían parte de sus derechos. Y uno de esa parte de sus derechos era que su vida estaba a disposición de sus comandantes en caso de que ellos rompieran, pues precisamente el juramento. Así que abandonar la línea, dejar al enemigo o a tu compañero a merced del enemigo, era una traición. Y irte de campamento, un desertor, también era una traición. Y a este lo crucificaban. Y a este además lo crucificaban de manera que no le ponían las rodillas muy para arriba, para que aguantara mucho tiempo. Y para que estuviera mucho tiempo muriéndose. Era una cuestión de subir más o menos las rodillas para que tú aguantaras más tiempo. Llegaba un momento que ya no podías más y te morías asfixiado de tu propio peso. Y depende de cómo tengas las rodillas, aguantas más tiempo y sufres más tiempo, ¿no? Y allí se quedaban estos soldados. Así que al terror, a una muerte hacia adelante, pues existe también el terror a lo que te puede suceder si no haces lo que tienes que hacer. Correcto. Entonces, el legionario sabía que si podía y llegaba el caso de que sobrevivía el enemigo, también debía sobrevivir a la propia Roma. Eso es también algo bastante llamativo, ¿no? Y algunos estudios más modernos, como por ejemplo el del historiador Jonathan Shea, comparan los testimonios antiguos con los relatos de veteranos actuales, ¿no? Lo hemos dicho antes, mismos temblores, la hipervigilancia, la culpa por haber sobrevivido, y está claro que Roma entrenaba el cuerpo, pero tampoco eso era todo, sino que no entrenaba el alma. O sea que tenemos que entender que cuerpo y alma van juntos. Entonces, puedes tener un trauma físico porque te hacen una herida o te cercenan una mano o lo que sea, pero eso también deja una huella en la parte emocional. Y eso es lo que queremos que entendáis, ¿no? Y eso ocurre en todas las guerras y en todos los momentos de la historia, ¿no? Entonces, los síntomas del alma son importantes también. Y aunque los médicos romanos no hablaban del estrés postraumático como tal, ¿vale? Lo hemos dicho que no lo definían así, sí que dejaron descripciones muy bien detalladas y muy sorprendentes, como por ejemplo la de uno de los médicos más famosos de la antigüedad, Celso, que menciona casos como melancolía repentina en soldados fatigados por guerra, nuestro amigo Flavio Renato Vegecio,
otro de los grandes autores ya de época tardía, advierte sobre hombres que tras demasiadas campañas perdían el juicio y temían la sombra de su propia espada. O sea que esto es, Ángel, duro. Claro, claro, al final no dejas de estar hipervigilante porque tú te sientes amenazado. Es que has visto la muerte a 3 centímetros y has visto morir a tus compañeros, probablemente alguno llevas 15 años con él, ¿no? En papiros de Egipto hablan de casos de furor, o sea, hemos visto las películas del Vietnam, o sea, de gente que se vuelve loca, o sea, pierde y como ve que todo es una amenaza, pues cómo reacciona con violencia, porque es lo que él está entrenado. Está entrenado para usar la violencia para salvar la vida, ve una amenaza donde no la hay, pero él ve la amenaza y ataca, ¿no? Sin motivo, ¿no? Y otros dicen que era al revés, la melancolía, gente que dejaba de comer y de beber. Esto no lo dicen así, ¿no? Y luego hay en otra que es durísima, es porque en el guión te has pasado algunas veces, Sergio, dice, hecho, un soldado que escribe un papiro y dice, hecho de menos reírme y no sé por qué. Ojo si es fuerte esto, ¿eh? Hecho de menos reírme y no sé por qué, porque está traumatizado lo que ha vivido. Y él se está dando cuenta de que ya no puede reírse y lo echa de menos. Esto es de las cartas de Vindolanda, Sí. en el fuerte de Britania, sí, correcto. Es que a veces decimos una frase sencillita, ¿no? Pero hay que ponerse, ¿eh? Un hombre que sabe que su carácter le ha cambiado por lo que ha vivido y dice, me gustaría reírme, pero ya no puedo reír de lo que he visto. Es que está destrozado totalmente. Hay que entender que es así, ¿no? Así que, como dices tú, ha pasado la guerra, ha sucedido el hecho, la cosa está en el pasado, pero el espíritu, como has dicho tú, el alma, todavía recibe los golpes. Y además, el consuelo no existía a no ser que estuvieras con tus mismos compañeros que habían pasado lo mismo que tú, que son comilitones, que se dice en jerga militar, estos que viven lo mismo que tú. Pero tiene que ser en ese pequeño grupo que no salga de ellos y que vivan lo mismo que tú. Así que tiene que ser ese pequeño grupito, es tu casa, es tu familia, es tu consuelo, es tu psiquiatra, es tu médico, ¿sabes? Es tu única manera de poder salir adelante, ¿no? Y a saber esos hombres que saben de psicología, igual lo hacen con buena fe, pero te destrozan, ¿no? Así que tampoco lo puedes decir de manera pública, ¿no? Es cierto que había en muchos campamentos, había colegios de veteranos, colegia, de personas que habían salido del ejército, y yo estoy seguro que estos colegia, en algún tipo de intimidad, intentarían ayudar de alguna manera, no sé muy bien cómo, porque hasta cuánto sabían estas personas de psicología, ¿no? Pero encontrar a alguien que les pueda escuchar, encontrar a alguien que ha pasado lo mismo que ellos, era el único consuelo que les quedaba. Correcto. Incluso en una tablilla más en Vindonisa, un veterano escribe: el día que cayó Cató, juré no reír de nuevo. Es que es fortísimo. O sea, son vínculos que se encuentran entre estos hombres, que quizás es la única terapia que tenían en todas esas ocasiones, ¿no? Es que convivir con esto es muy complicado. Entonces, esos contubernia, esas pequeñas unidades de 8 hombres que compartían el día a día, pues era el único momento, la única manera de que ese vínculo sirviera como un alivio, ¿no? Y por eso se habla de familia, ¿no? Cuando se habla de contubernia se habla de familia, ¿no? Era una barrera contra la locura, pero cuando la guerra terminaba también es verdad que cada uno tomaba su camino y el soldado, pues, tenía que regresar a la vida civil, y la soledad era para muchos el golpe final. De ahí que muchos hombres pues no conocieran otra cosa que la guerra y se reengancharan como evocati, es decir, como veteranos, ¿no? Porque no servían para la vida civil, o en la vida civil pues fracasaban, o no eran capaces de adaptarse, y eso pues también era un problema, ¿no? Entonces, Roma no comprendía esa debilidad emocional. Hay que entenderlo desde la perspectiva de la institución, del Estado, ¿no? El legionario, ya lo hemos dicho antes, debía ser fuerte. No solo debía ser, sino debía parecerlo, debía aparentarlo. Y hablar de miedo o de dolor era traicionar a esa virtus, lo que sin duda era algo incomprensible e inaceptable. ¿Y los hombres qué hacían? Pues callar.
no iban a demostrar debilidad delante de los demás. Y seguramente, Ángel, pienso que todos estaban asustadísimos, traumatizados y todos tenían ganas de llorar, pero no iban a ser los primeros en hacerlo. Entonces, esas lágrimas se metían para adentro y se generaban pues auténticas enfermedades, porque todo el trauma que no sale genera enfermedad, ¿no? Y locura, físicas también, todo eso es, el cuerpo a veces, el alma necesita sanar, y si no sana llorando, si no expulsa esa emoción, en rabia, lo que decías antes de la rabia, ¿no? De esos momentos de ira, ¿no? No, el trauma se queda ahí enganchado y enquistado y es peor, ¿no? Además, a esa rabia le tenía un nombre, que era la ira de Marte. Eso es. La ira de Marte, es que es espectacular, ¿no? La melancolía, pero la ira de Marte se ha vuelto loco porque lo ha poseído el dios de la guerra, ¿no? A mí la única esperanza que me queda, o que creo entender, es que estos contubernios, nosotros como recreadores, Sergio, nos llamamos, porque nos gusta mucho frater, ¿no? Y frater quiere decir hermano. Y hay muchísimas cartas en Vindolanda, por ejemplo, que cuando un soldado se refiere al otro, directamente le llama hermano. Hermano. Porque se consideraban familia, ¿no? Pero además de familia, hay que tener en cuenta que vivían con esas mujeres no oficiales y eran grupos de personas que vivían juntos, sus hijos jugaban juntos. O sea, la unión llegaba hasta este lugar, ¿no? Así que los hijos de unos vivían con los hijos de otros, las mujeres serían no oficiales, depende de la época, también vivirían juntos, y era un núcleo muy estrecho. La única cosa que quedaba, pues era que ese hombre ahí se pudiera desfogar de alguna manera. Y si no, como vinimos en casa, con su mujer, y allí intentar pasar la pena, ¿no? Pero públicamente, no se podría mostrar ni un ápice de habilidad, de debilidad, ¿no? Y esto es fuerte porque tú estás débil, ¿no? Y esa presión de no poder mostrar esa debilidad, Séneca dice, por ejemplo, que pasaban todas estas cosas, el furor, la melancolía, pues cuando ya no hallaban razón para continuar. Es como dices tú, si tú no eres capaz de sacar lo que tienes en el alma, lo que hablabas tú también al principio de yo ya no sé reír, yo ya no río, yo ya he perdido mi humanidad, llega un momento que ¿qué te hace sentir a la vida? Ya no sientes amor, ya no sientes pues pasión por nada, ya te da lo mismo todo. ¿Qué motivo tienes para seguir viviendo, no? Igual decides no seguir viviendo. Eso es. Y os preguntaréis, ¿existe la medicina del alma? ¿Los romanos eran capaces de curar estas enfermedades emocionales? Pues existía algún que otro tratamiento, ¿vale? Pero ya os avanzamos que eran bastante rudimentarios. Por ejemplo, Galeno, uno de los médicos más importantes, y otros de la época y posteriores o anteriores consideraban que los trastornos del ánimo procedían de un desequilibrio de los humores, especialmente del exceso de bilis negra. Así pues, la única receta viable para curar este mal era el reposo, también un vino rebajado y la compañía, que algunos incluso llegan a recomendar, o poesía para sosegar el espíritu, ir a lugares de cura, como podrían ser los templos de Esculapio, donde los sacerdotes aplicaban las famosas terapias de sueño. Es decir, si curas, si tú te pones a dormir dentro de ese santuario, pues esperas, ¿verdad, Ángel?, que haya una visión curativa y que tú te puedas recuperar de todos esos traumas. Pero claro, en esos ¿cómo sueños, que esperas, Sergio? Perdona, ¿cómo que esperas? Esculapio sana el alma, ya estamos. Es que en esos sueños serían pesadillas, ¿no? Al final, porque sí. al final se estaban rememorando esos momentos. No, pero esto intentos estamos... intentos los hay de buscar una solución. O sea, que quiere decir que hay ejemplos y que los médicos sabían que existía este tipo de dolencias, ¿no?, del alma. Sí, también es cierto que realmente todo esto que te sucede no es un daño físico, ¿no? Es un daño mental, ¿no? En este sentido, que al final puede ser psicosomático. Este daño mental también te puede proporcionar el daño físico, ¿no? Pero a nosotros, yo he dicho lo de Esculapio, ya sabéis que yo siempre hago broma con este tema y siempre digo que soy el más romano de los romanos, ¿no? Pero la verdad es que si una persona realmente cree que la diosa Salus la va a curar o que Esculapio lo puede curar, en ello puede encontrar consuelo de verdad, porque si tú eres realmente creyente en estos dioses,
el hecho de creer que ese Dios te puede ayudar puede obrar algo en ti, ¿no? Si te falta una pierna, no te va a hacer crecer la pierna, ¿no? Pero estos males, como dices tú, de la medicina del alma, se pueden curar con creencias a salud y con algún otro comportamiento, con hablar con compañeros que le pasaron. Entonces, todo un poquito, ¿no? También es cierto que esto no curaban y lo que hacía un soldado, como dices tú, era hacerse la máquina, quedarse en el ejército, volver a la disciplina, al orden, al ruido, y seguir con la vida, pero centrándote directamente en tu obligación, dejando tu humanidad, pero es poquitín para poder seguir adelante. O sea, no es que, ¿cómo lo haces? ¿No? Correcto. Hay inscripciones que muestran pues esa distancia entre los mundos, ¿no? Entre las maneras de enfocar la vida, ¿no? La vida militar, la vida civil. Hay inscripciones, por ejemplo, que dicen luché por Roma, pero Roma no me recuerda. O sea, imaginaos, frases duras, o me dieron tierras, pero la tierra no me conoce. Es decir, esa desvinculación entre el soldado y la vida civil, ¿no? Algunos se quedaban a vivir junto a las murallas de los campamentos, en los Canavae, como ha dicho Ángel, ya que eran incapaces pues, de adaptarse a la vida en las ciudades, ¿no? Otros, por ejemplo, hay muchos ejemplos de fundaciones, de pequeñas comunidades de veteranos, podríamos llamarlas casi monásticas, ¿no? Donde compartían el silencio, donde compartían experiencias, donde se entendían los unos a los otros, ¿no? Por ejemplo, el historiador Lendon escribió que el ejército romano fue una máquina perfecta de conquista, pero también fue un taller de almas fracturadas. O sea, que de cada victoria que se conseguía nacían heridas que no figuraban en los anales ni en los escritos de luego de esas gestas heroicas, ¿no? O sea, al final el alma estaba rota y estaba fracturada, ¿no? Pero no quedaba registro de esto, ¿verdad? No, claro, a nadie le interesaba. Piensa un soldado de estos que ha hecho batallas importantísimas, está luchando fuertemente, está luchando por Roma, muy, muy importante luchar por Roma, siente que su obligación era servir en la milicia, ha recibido todos esos traumas y después de 20 años, Sergio, vuelve a su casa. Su casa es un lugar desconocido. En su casa ya no lo conocen. Eso es. Habrá personas con 18 años que son sus hermanos pequeños que ni los conocen. Y ya están en edad militar. Habrá tenido hermanas que se habrán casado. Su padre igual ha muerto, o su madre. Y su padre está casado con otra mujer. Su tierra le es extraña. Es que ha perdido todo el vínculo con su familia, ¿no? Después de 20, 22 años, ¿no? Entonces, la opción más lógica es no recuperar ese vínculo y quedarte con los que tú conoces, que es con tu Canavae, ¿no? O fundar con tus compañeros de armas pues alguna colonia y empezar una nueva vida en otro lugar, ¿no? O quedarte en el Canavae. La opción de quedarse en el Canavae era importante precisamente por lo que hemos comentado al principio, porque allá había gente como tú, que aunque fuera callada, aunque fuera mirándote a los ojos, te miraba y decía, yo te entiendo. No voy a decir nada porque no podemos decirlo, pero yo te entiendo, ¿no? Y ese poder hablar de las batallas y ese poder estar con compañeros que han sufrido lo mismo que tú, pues de alguna manera tiene que calmar. Pero estamos hablando de que es muy difícil que una de estas personas pueda volver, por mucho trauma que tenga, pueda volver a su casa, porque estamos hablando que en su casa probablemente la mitad de las personas probablemente han muerto. Correcto, y los traumas de guerra pues no eran exclusivos de los soldados rasos, sino que también hubo hombres y prohombres, generales e incluso emperadores, ¿no? Que también cayeron en sus retos. Por ejemplo, el gran Julio César, sabemos que sufrió ataques de epilepsia y algunos textos sugieren que estas crisis nerviosas que sufrió no eran de nacimiento, sino que venían vinculadas del agotamiento de después de haber tenido que enfrentarse a tantas penalidades en campaña. Por ejemplo, la conquista de las Galias, que tuvo que soportar auténticas atrocidades, que vio la muerte también muy cerca, que hubo momentos en los que tuvo que soportar una presión brutal con tropas limitadas y superado por sus enemigos en proporciones inmensas, y todo eso pues le acabaría generando un agotamiento mental, ¿no? Solo los problemas políticos que tuvo, que también fueron muchos, sino que estos problemas militares también acrecentaron seguramente sus crisis y, ¿por qué no esa epilepsia venía o podía haberse agravado o haber aparecido fruto de todo lo que había tenido que soportar en esas crudas campañas que tuvo que librar, ¿no? O como mínimo pues le hicieron más mella, ¿no? A esa enfermedad, ¿no?
lo de Plinio el Viejo con Germánico es también espectacular, ¿no? Dice Plinio el Viejo que Germánico quedó, como has dicho tú, totalmente impactado por lo que vio en Teutoburgo y dice que pasaba las noches escribiendo para no pensar. El gran Germánico, ¿eh? O sea, estaba escribiendo para no pensar, para no quedarse solo con sus pensamientos, ¿no? Incluso dicen, esto no puede ser verdad, Sergio. Los de Trajano no puede ser verdad. Claro que sí, hombre. Sí, esto duele mucho, tío. Acepta que todo soldado, un hombre de guerra o un hombre militar es un homo militaris como Trajano, que estuvo en tantas guerras Pues también. desde su infancia, que ya estaba en los campamentos con su padre. Imagínate todo lo que vio, todo lo que vieron los ojos de Trajano. Hombre, las guerras, Eso por ejemplo, carga, de eso Judea, carga. probablemente. Eso es. Y las guerras de la Dacia, probablemente. Y campañas en Germania, probablemente. Y en la Partia, ¿no? Insomnio. Insomnio es poco. Y dicen que incluso accesos de furia, ¿eh? Tras la conquista de Dacia. Uf. Ojo, ¿eh? Claro, pero tampoco se podía hundir porque la Virtus tenía que seguir adelante, ¿no? Hasta estos grandes hombres tiene que ser así. Yo lo de Trajano no me lo voy a creer, pero lo de Germánico, no, ahora hablando en serio, estamos hablando de gente que manda a ejércitos que ve muchas desgracias, pero que ve morir a mucha gente, aunque sea victorioso, ve morir a mucha gente, ¿no? Y esto a la fuerza te tiene que, si eres una persona normal, si no eres un animal, no, pero si eres una persona normal, tío, esto te tiene que afectar a la fuerza, ¿no? Bueno, pues para finalizar un poco estas cicatrices invisibles sufridas por los legionarios, pues volvemos a esa historia del principio. Ángel, ¿qué te parece? Aquel legionario que estaba junto al fuego, tenía pesadillas, que hacía todo. Pues imaginaos que el viento mueve las brasas, el resplandor ilumina su rostro, que tiene las manos curtidas, evidentemente por años y años de batalla, el cuerpo lleno de cicatrices físicas, pero tiene una más profunda que es invisible, ¿no? Y en la distancia suena un cuerno, pero solo es el cambio de guardia. Y él se pero cree para que él no lo es. El grito de batalla. Sí, se salta. Es que tenemos que verlo. Se está haciendo el cambio de guardia y él se lleva la mano al pomo de su espada para sacarla, ¿no? Evidentemente reacciona, pero esa reacción la tiene y eso es que tiene trauma. Correcto. Aprieta los dientes, respira, intenta dormir. Mañana volverá a entrenar, volverá a beber y volverá a fingir que todo está bien. En Rama, en cambio, nadie hablará de eso. Nadie escribirá sobre el dolor que no se ve. Pero sabemos que sí que existió ese dolor, ¿no? Y que cada uno de los veteranos que se cayó, que no se cayó, no que se cayó al suelo, sino que guardó silencio, cada mirada perdida en ese fuego fue testimonio de una verdad que los siglos no pudieron borrar. Y que incluso los más fuertes, los que vencieron en 100 batallas y libraron otra que nunca pudieron ganar del todo. Y por ellos, por los que regresaron, por los que no pudieron volver del todo, brindamos hoy. Y les dedicamos este programa y les rendimos tributo, porque la guerra, como hemos dicho antes, puede parecer épica y heroica, pero es verdad que en la antigüedad la guerra era cruda y la realidad que se vivía mucho más. Creo que es una buena idea, ¿no? Sí. Es una buena manera de concluir el programa y no solo se lo dedicamos a esos legionarios que perecieron, sino a todos los que han perecido en todas las guerras a lo largo de la humanidad, una de las grandes lacras de esta raza, ¿verdad? El matar siempre al prójimo, el tener que luchar por un pedacito de tierra, por un oleoducto, por una parcela, por una bandera, por lo que sea, da igual el motivo. Todas las guerras son crueles, son injustas y seguramente todo el mundo lo sufre. No solo los inocentes, los civiles, sino que también los propios soldados que luchan en ellas, ¿no? Porque había una frase que decía, ¿quién es más cruel? ¿El soldado que mata o el hombre que manda al soldado que vaya a matar por él o por una idea o por una ideología o por una religión o por lo que sea, ¿no? Entonces, al final, todo esto es lo mismo, ¿no? El que tiene que esgrimir el arma y hacer el asesinato o matar es más culpable que el que le ha dado la orden de que lo haga, Ángel. Es que esto es muy... Sí, es un dilema, ¿no?
Siempre es la sociedad la culpable. Todos somos culpables, ¿no? Uno tiene más responsabilidad que otro, evidentemente, ¿no? Que toma la decisión, ¿no? Yo quisiera también aportar un apunte antes de cerrar, que es que has dicho que este hombre que aprieta los dientes, respira, intenta dormir y mañana volverá a entrenar, aparte de todo ese sufrimiento que tiene por él mismo, también sufre por estar vivo, por haber perdido compañeros y él estar vivo. ¿Y por qué él está vivo? Y sus compañeros y las mujeres de sus compañeros llorando y sus hijos sin padre, ¿no? Y esa culpa también la tenía el soldado. Pues bueno, calamares, mochuelos, nos estáis escuchando donde nos estáis escuchando. Esperamos que os haya gustado este programa de hoy, que tiene un tinte pues un poco más profundo, más emotivo, más psicológico, ¿no? Hemos querido entrar en la mente del soldado romano, en la mente de todos los soldados que libran todas las guerras del mundo, para trataros de hacer una breve descripción, un pequeño pasaje, un pequeño juego de rol para que veáis que esto es mucho más de lo que puede aparentar una película, un libro o un tratado que hable sobre la gloria, ¿no? Detrás de la gloria siempre está el dolor y el sufrimiento. La gloria no llega de una manera fortuita y gratuita, ¿no? Hay que buscarla, hay que trabajarla, hay que sudarla y hay que sufrirla. Y en este caso, pues los legionarios romanos son el gran ejemplo de esto que os narramos hoy. Nos despedimos. Os decimos que os vengáis con nosotros de viaje a Túnez, que yo no sé si a estas alturas quedará alguna plaza de viaje. No sé si Ángel ya con Halcón Viajes tenemos algo disponible o queda algo. Vosotros probad suerte, llamad a Halcón Viajes, preguntad por el viaje a Túnez de julio, del 17 al 24 de julio. Ángel Portillo, Sergio Alejo, Calamares a Romana. Me quiero ir con ellos a Túnez a que me expliquen estas cosas y quiero sentir y quiero vivir y quiero tocar. Y con eso, pues seguramente, si no podéis este año, pues el año que viene nos iremos a algún viajazo chulo que vamos a hacer seguro. Sí. Bueno, me despido, Sergio, lo has acabado muy bien. Me despido de los mochuelos, las mochuelas, y me despido, evidentemente, de estos animales que viven en el Mediterráneo, que es su casa, que son los calamares. Pues un abrazo, un octoabrazo. La biblioteca continúa con mucho más contenido y en Calamares pues volveremos a traeros temas mucho más interesantes. Sed felices y disfrutar de la vida, que nunca se sabe cuándo nos van a enviar a la guerra.